Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Por supuesto, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como cada miércoles a esta hora nos encontramos para hablar de la calidad, para hablar de cómo se puede ser mejor, por supuesto, en lo personal, pero también desde la mirada empresarial, desde la mirada de la educación, por ejemplo, como lo vamos a hacer hoy. Hoy tenemos un programa muy nutrido, un programa atravesado sin duda por el tema de la educación. Vamos a comenzar hablando de la educación virtual. Ahí tenemos un especialista, un invitado que nos va a ayudar a entender cuáles son las ventajas y las fortalezas, cómo se puede tener una educación de calidad desde la virtualidad que nos ofrece Internet y todas las herramientas y mecanismos que están puestos a nuestra disposición para poder estudiar, aprender, en fin, capacitarnos. Bueno, de eso vamos a hablar en nuestro primer bloque. Más adelante hablaremos de la educación bilingüe en un país como el nuestro, con tantísimas lenguas y dialectos. ¿Cuáles son los esfuerzos que se hacen para nutrir a nuestra educación de una educación de calidad que tenga la mirada intercultural y por ende la mirada bilingüe? Bueno, pues es un tema clave. No son pocos los peruanos cuya lengua materna no es el castellano, que es la mirada por lo general institucional desde el ministerio. No, el país está atravesado por múltiples lenguas y dialectos y esto le plantea un reto sin duda importante al país, pero es un reto y como tal es apasionante también mirarlo y entender esa riqueza cultural. Hasta el final del programa hablaremos de las mujeres batalla. Antonio Orjedo, un periodista del diario El Comercio, trabajó mucho el tema de las mujeres batallas, hizo un libro muy interesante al respecto y se trata de mujeres que son empresarias o que han sido exitosas allí donde se han desarrollado y han conseguido cosas increíbles con poquísimo, a punta de esfuerzo y de nutrirse justamente de esta mirada de la calidad, de la mejora constante, de la superación permanente. Han hecho cosas increíbles. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Son las 4 de la tarde con 2 minutos y ya con 3. Esto es Calidad al Día. Bien, y para hablar de la educación virtual y sus bondades y fortalezas, ¿no es cierto? Además uno se imagina un país como el nuestro, qué importante que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, a partir de las direcciones de educación, en base a la complicada geografía, pudiesen implementar mecanismos en la virtualidad que acorten las brechas entre la educación rural, por ejemplo, y la educación urbana, sin duda clave. Bueno, nuestro invitado, que sabe más que nosotros lejos de este tema, nos va a ayudar a entenderlo. Estamos con Juan Camilo Lema. Él es un especialista colombiano, experto en temas de educación virtual, y yo quiero darle las buenas tardes. Y bienvenido, Juan Camilo. Hola, buenas tardes a todos. Muy felices de poderlos acompañar acá y compartir un poco nuestras experiencias alrededor de temas de educación y sobre todo cómo Internet se vuelve tan importante en este proceso. ¿Es realmente importante para la educación Internet? Sí, mira, yo pienso que lo principal que cambia con la educación es que partimos de un hecho que hoy por hoy cada uno se educa a sí mismo. Y en ese aspecto buscas, en este ecosistema tan rico de información como lo es Internet, encuentras el recurso, ya sea un video, una entrada de blog, una noticia, un curso virtual, pero digamos que ya la relación frente a la educación cambia más por un tema de intereses. Empiezas a descubrir tus intereses y te empiezas a educar, que eso cambia un poco el modelo tradicional, pero definitivamente Internet es fundamental para un proceso de educación mucho más abierto. ¿Y es una educación con más calidad o con menos calidad? Porque hay quienes señalan que Internet, si bien nos provee grandísima cantidad de información, su jerarquización, su nivel de profundidad es bastante cuestionable. Es diferente. No es ni buena ni mala, simplemente es diferente. Es como si tú me dijeras que cuando los domingos los feligreses van a la iglesia no sienten que aprenden algo nuevo y no están yendo a la universidad, están yendo a una iglesia. Entonces como que los formatos de aprendizaje cambian. Y definitivamente yo pienso que el Internet jamás va
hacer que el proceso tradicional desaparezca, pero sí lo va a complementar y lo va a enriquecer mucho. Porque fíjate que lo otro que propone Internet es que tú no solamente consumes información, sino que tienes la capacidad de crearla. Y al ser tú un creador de contenido, eso hace que la biblioteca de Inglaterra cierre su edición impresa hace un año. Entonces suceden ese tipo de fenómenos. Entonces definitivamente sí, es clarísimo, y la educación virtual cumple un rol muy importante en agilizar estos canales para que más personas se conecten a un proceso de educación con cierto orden, y eso es lo que proponen hoy por hoy las universidades en el Perú. ¿Es posible que la educación virtual establezca una brecha, voy a ser un poco arbitrario en los años, entre quienes tienen quizás 35 o 40 años en adelante frente a los demás atrás, aquellos nativos digitales, aquellos que aprendieron y nacieron con la tecnología? Hay un tema de adopción, que es la principal barrera para este tipo de actividades, y la adopción surge más allá a tener una relación, digamos, con mi smartphone o con mi computadora de una manera, digamos, tipo máquina de escribir sofisticada, sino que es más bonita o más rápida, sino entender el uso que realmente eso puede tener para mí. Entonces me puede agilizar procesos, cómo lo utilizo como una herramienta para y no como un fin. El objetivo no es aprender a usar una hoja de cálculo, es con la hoja de cálculo qué puedo hacer. Entonces ese tipo de cosas son las que yo pienso que ahí hay un par de diferencias. De pronto las personas más adultas lo vieron como una herramienta que el objetivo era aprender a escribir en el computador, y las generaciones más nuevas quieren saber con esto que aprendí a escribir, ¿qué hago? Interesante. Entonces, ahora, siempre pensando en la calidad y en la calidad educativa, quienes desearan, por ejemplo, llevar una maestría, tienen la opción de la virtual y la presencial. ¿Uno puede arbitrariamente decir hay más calidad en una frente a la otra o no necesariamente? Es una pregunta muy interesante porque te voy a contar una experiencia personal. Desde hace un año hacia atrás viene un boom en el mundo donde las universidades de primer mundo, estamos hablando de Harvard, Stanford, empiezan a liberar cursos abiertos, el MIT, ¿sí? Sí, claro. Y surgen ONGs como Coursera.org, un lugar donde puedes recibir cursos por doctores de estas universidades en temas muy específicos. Entonces, no sé, redes y marketing digital, administración de empresas para empresarios. Por ejemplo. Entonces empiezas a tener un grado de segmentación de conocimiento de un origen súper interesante que tú dices, bueno, ¿qué hago? O tomo un curso virtual, o me voy para una universidad local a recibir un curso. Entonces fíjate que esta cierre de brecha de la distancia, para mí tuvo mucho más valor seguir un curso virtual libre y abierto, en una universidad como Coursera, donde trabajaba con un PhD de la mano en una serie de cursos, que frente a una universidad local. No sé, las reglas son como diferentes. Creo que las reglas del juego están cambiando mucho, pero yo pienso que ambas se complementan. Igual la experiencia física creo que hasta ahora todavía no llega a reemplazarse tanto. De acuerdo. No sé si a ti te pasó, seguramente que sí, Juan Camilo, cuando uno era chico comenzó con un pequeño triciclo. Luego, si los padres podían, nos ayudaban con una bicicleta o nos la regalaba un padrino. La moto nunca llegó, pero siempre había la aspiración de la moto en el grupo. Y luego de pronto el auto, ¿cierto? O sea, como que cada cosa iba llegando en su momento. Si nosotros introducimos lo digital y lo tecnológico, pienso en el mundo rural, pensando en acortar la brecha, ¿no nos saltamos etapas? Te voy a contar lo que está pasando en China, que es un buen referente, y hace poco tuve la oportunidad de leer un documento que me dejó bastante impactado, y es que lo que sucedió en el mundo tradicionalmente es que la era del computador llegó antes a la era del smartphone. Por ejemplo. Entonces lo que sucedía es que una casa primero adquiere un computador para su hogar, y después los chicos, cada uno empieza a tener su smartphone, pero digamos, llegaban en segunda instancia, era más importante tener un computador. Hoy por hoy lo que sucede en China es que hay más personas y campesinos comprando smartphone que comprando computadoras de escritorio. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente hay un salto, y la gente prefiere la practicidad. En tu bolsillo puedes chequear aplicaciones donde puedes ver el precio de las papas, puedes ver este tema de la velocidad. Creo que la velocidad de la tecnología muchas veces va mucho más rápido de lo que alcanzamos a entenderla y su impacto, pero definitivamente el tema de la movilidad es clave hacia adelante, y definitivamente sí nos estamos acortando brechas.
Camilo, tengo entendido que hay niveles de coordinación entre la especialidad que tú manejas, la educación virtual, y el Ministerio de Educación. ¿Qué esfuerzos hace el Ministerio de Educación en esta materia, en concreto? Mira, el Ministerio tiene un programa muy interesante, digamos desde el punto de vista de tecnologías, que es el portal Perú Educa, que es una visión interesante de tratar de integrar todos estos nodos de docentes, alumnos y padres de familia y ponerlos a convivir en un portal de comunidad, donde intercambian contenidos y pueden como tener una participación más activa en el proceso educativo. Definitivamente es un esfuerzo importantísimo. El segundo esfuerzo, que yo creo que es muy interesante, es tratar de implementar soluciones open source o software libre dentro de las escuelas, para que el objetivo no sea crear más oficinistas, sino que necesitamos más desarrolladores, gente que pueda coger software y con ese software crear nuevas cosas, no que solamente use el software. Eso es súper interesante. Y no solamente eso, sino que agiliza el proceso de creación de contenido de los chicos. Por otro lado, tiene retos importantes ya a nivel de la docencia, del docente en general. Por ahí, charlando con unos amigos, hablábamos de, en vez de hablar tanto del servicio militar obligatorio, deberíamos poner el servicio educacional obligatorio, donde chicos de últimos semestres en universidades tienen que pasar por lo menos 6 meses con un docente y empezar a cortar esa brecha de capacitación al docente. Yo creo que el docente lleva mucho tiempo en una posición cómoda, de poca atención, donde su profesión se ha denigrado, pero en realidad es clave en las sociedades modernas. No, porque además en muchos casos ya los chicos superan a los propios maestros, ¿no? Y los encaran y estos no tienen respuesta, están desarmados frente a los muchachos. No, pero es que claro, ¿quién pelea contra Google? Nadie, imposible, ningún docente puede pelear contra Google. Es muy difícil. Sí, pues. Entonces, es el rol del docente, es un facilitador, hace que la magia surja, pero los chicos, el intercambio, creo que es una aproximación. Juan Camilo, me queda poco tiempo. Quería preguntarte lo siguiente antes que el tiempo nos gane. ¿Ya hay estadística, ya hay data que permita demostrar que a partir del uso de las tecnologías en el aula, la educación mejoró, los índices de aprendizaje mejoraron, la aprehensión de conocimientos es mejor? Mira, a través del proyecto o del programa OLPC, digamos que es un proyecto que tú puedes definir que bajo el modelo estándar de gobierno se adoptó y se implementó. Que se implementó bien o mal, quedan muchas dudas, pero en ese proceso salió estadística. Y porcentualmente la estadística de este proyecto, que yo te digamos que no es que sea un proyecto súper exitoso, ha tenido éxitos y fracasos, subidas y bajadas, siempre los indicadores decían que las personas eran superiores al normal, entre un 10 y un 15%. ¿Leen mejor un 10 o 15% con tecnología que sin tecnología? Sí leen más. Entonces, en general te puedo decir que hay un incremento del aprendizaje cuando infieres o introduces tecnologías en el aula entre un 10 y un 15%. Y eso tiene pues redundancia desde el punto de vista que lo mires en costos y, no, claro, entre un 10 y un 15% son cifras muy positivas. No, son súper positivas. Y además la tecnología te trae este grado de herramienta con cierto carisma que a los chicos les genera mucha curiosidad. Y cuando entran en estas ventanas, donde atrás de esta ventana pueden explorar todo un mundo, creo que las cosas cambian un poco. De acuerdo. Juan Camilo Lema, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos aproximado a esta, sin duda, aventura de la educación virtual. Muchísimas gracias. Gracias pues ante todo a los oyentes por la sintonía y a ti por la invitación de compartir algunas ideas. Gracias, Juan Camilo. Era Juan Camilo Lema, especialista colombiano en educación virtual. 4:14, nos vamos a la pausa y volvemos. Tips para mejorar tu reporte de estado. Muestre claramente su avance real versus el esfuerzo previsto y real. En porcentaje, la diferencia es una desviación. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad.
Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados de Lima presenta La Hora del Abogado, un programa dedicado a la orientación y actualidad nacional. La Hora del Abogado, en los 91.1 de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo, un programa de la Universidad Peruana de las Américas, con temas educativos, empresariales y de actualidad, con la conducción de Julio García y la participación del doctor Luis Hurtado Valencia, rector de las Américas, con el auspicio de Instituto CIMAS, el mejor instituto del Perú, Colegios María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Estimado cliente, Cobranza SAC lo invita a la Feria del Buen Pagador los días 19, 20 y 21 de julio, desde las 8 de la mañana en nuestro local, Avenida Jai Prado Este 2430, frente al Museo de la Nación. Accede a grandes descuentos y facilidades de pago. Informes al 700-4400 o al 0870-840. Feria del Buen Pagador, su oportunidad para estar mejor. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para innovar. Hay que dejar el miedo fuera de los procesos de trabajo. Es el enemigo número 1 de los procesos de innovación. 4 de la tarde con 16 minutos. Seguimos en Calidad al Día. El programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Todos los miércoles nos encuentran a partir de las 4 de la tarde en los 91.1 de Radio San Borja. Estamos siguiendo sin duda con preocupación también el incendio en la cuadra 6 del Jirón Paruro. Se ha registrado un incendio enorme en una fábrica de calzado, así que a partir de las 4:30 estén atentos a la información aquí en Radio San Borja. Vamos a lo que nos ocupa y que lo conversamos al inicio del programa, lo planteamos al inicio del programa, y es la educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque cuando uno mira el mapa de lenguas y de dialectos que existen en nuestro país, se pregunta si la educación que le estamos proveyendo a estos estudiantes, a estos muchachos que viven en las zonas donde se hablan otros idiomas y otros dialectos, si se está pensando en una educación de calidad, si es una educación de calidad la que reciben, si los docentes que llegan a esas zonas o que están en esas zonas son docentes que están pensando en la calidad, desde qué perspectivas. Bueno, para hablar de eso estamos con Elena Burga, directora justamente de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Elena, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por estar con nosotros. Le propongo en breves minutos aterrizar la complejidad del problema. Así. ¿Cuántas lenguas nativas hay? ¿Cuántos dialectos tenemos? Bien, tenemos en el Perú 47 lenguas, según el último registro que hemos hecho en el Ministerio de Educación el año pasado, que todo el año con el Ministerio de Cultura, ¿no? Uh-huh. En relación a los dialectos, ahí hay muchas variantes, ¿no? Todas estas 47 lenguas tienen, por ejemplo, el quechua. Nosotros estamos trabajando con 9 variantes del quechua, okay, que son como los dialectos, efectivamente, 9 variantes dialectales del quechua. Pero, por ejemplo, la xánica también tiene como 3, el shipibo. ¿No hablan entre ellos esos dialectos necesariamente? Sí, se entienden, pero sí, se entienden muchísimo, pero de todas maneras hay zonas donde nosotros estamos trabajando por la unificación de las lenguas, o sea, que todos los quechuas en algún momento más adelante puedan hablar pueden hablar cada uno de acuerdo a su dialecto. Pero para escribir necesitamos llegar a un estándar, porque en este momento, por ejemplo, sí estamos trabajando materiales y todo lo que se escribe en esas lenguas tenemos que hacerlo a veces en las 3, 4, 5, 6 variantes. Complejiza mucho los procesos. Exactamente, encarece, complejiza y no ayuda justamente a que lleguemos por lo menos a trabajar bien en las 47 lenguas, ¿no? Sino que tenemos que estar mirando en cada una de ellas todas las variantes. Hay algunas lenguas que no tienen problemas, que es una sola, digamos, todos se entienden y hablan la misma variante. ¿Cuántos chicos y chicas en edad escolar
no son castellano hablantes de nacimiento. Ya, estamos hablando de 1.100.000 niños aproximadamente, entre 3 y 17 años, ¿no? Que en porcentaje es más o menos el 22% de los niños. Que no es una cifra pequeña, ¿no es cierto? Para nada, ¿no? O sea, es una cifra sumamente importante, y la verdad que en el Perú, durante muchos años, aún conociendo esta cifra, y aunque nuestras normas y leyes nacionales e internacionales que hemos suscrito nos exigen como Estado, como país, responder y atender a estos niños con una educación de acuerdo a su cultura y en su lengua. Sin embargo, el Estado ha sido muy poco, la verdad, lo que se ha hecho durante décadas, ¿no? De acuerdo. Ahora, de ese 22%, ¿se ha hecho cruce? ¿En qué porcentaje de ellos están en zonas de extrema pobreza? Todos. ¿Todos? Prácticamente todos. No le puedo creer, no sabía ese dato. O sea, hay algunos niños que viven ya, de este 1.100.000 niños, que viven en zona urbana, pero viven igual en zona urbana, en zonas de pobreza y pobreza extrema. Entiendo. ¿No? Pero nosotros sí hemos hecho esos cruces, por ejemplo, con los distritos juntos, que son los que... También hay hay 700 distritos que están siendo atendidos, Cali, Guarma, con varios servicios, ¿no? Y coincide efectivamente que todos estos niños que hablan estas lenguas, que están en zonas rurales, en su mayoría, hay algunos, como te digo, en zonas urbanas, pero que están en un 80% en zona urbana, en zonas de frontera, en el Brain, en las zonas más dispersas, más alejadas, hay también en zonas rurales, digamos, cercanas, pero son zonas de pobreza y pobreza extrema. Impresionante. Ahora, ¿tiene el Ministerio de Educación docentes suficientes para afrontar el reto de la educación bilingüe de este 1.000.000 y pico de peruanos? Ese es el principal problema que tenemos para ofrecer justamente una educación de calidad a estos niños, ¿no? Como se lo merecen. Tenemos profesores, por ejemplo, para el quechua y el aymara, que son las dos lenguas más numerosas. Podríamos decir que en educación primaria tenemos docentes formados que hablan estas lenguas, pero que igual requieren una mejor capacitación para trabajar de mejor manera en la escuela, para poder tratar como una escuela intercultural bilingüe, ¿no? Con un buen tratamiento de lenguas, con un buen trabajo curricular. Pero por lo menos contamos con los docentes, es cuestión de seguir capacitándolos. Pero, por ejemplo, en inicial no tenemos. En inicial, recién en el Perú estamos en los últimos años ampliando la cobertura en educación inicial y no se trata... ¿Por qué no se puede generalizar la educación inicial en el Perú? Porque ni siquiera contamos con profesores castellano hablantes suficientes, menos en lenguas originarias. Entonces, en ninguna lengua originaria tenemos los suficientes profesores de inicial que necesitamos. Necesitamos más o menos 22.000 profesores en el Perú para cubrir la demanda de educación inicial, que tiende además a crecer. La idea es que al 2016 debemos tener el 100% de cobertura total en educación inicial, y donde falta justamente es en la zona rural y donde falta más en zona indígena, ¿no? Por supuesto. Entonces, de hecho, nosotros en el Ministerio estamos desarrollando varias estrategias de formación de maestros de inicial en lenguas originarias para poder cubrir esa demanda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que algunos profesores que hablan la lengua, que son de primaria y que están como excedentes, puedan hacer un año de formación en inicial y se conviertan en profesores de inicial, ¿no? Interesantísimo. Llámenos al 225-3344 y 224-2363, 225-3344 y 224-2363 si usted quiere participar de esta conversación. Estamos con Elena Burga, ella es directora de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Ahora, si bien el proceso de educación ha comenzado una fortísima descentralización y los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales comienzan a tener un rol cada vez más protagónico, ¿cómo despercudir de la mirada occidental que tiene el Ministerio de Educación, de la educación justamente, de la educación que estos niños necesitan?
Bueno, es un trabajo que en realidad ya afortunadamente ha habido varias instituciones de sociedad civil, ONGs, la cooperación, que ha ayudado mucho a construir propuestas, digamos, alternativas a lo que siempre ha sido esta homogenización, digamos, desde el Ministerio de Educación, incluso desde las direcciones regionales de educación y las UGELs, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando en este momento, ya como ministerio hemos logrado desde el año 2012, todo el año 2012 hemos logrado sistematizar toda una propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe que precisamente parte de la cultura de los niños, que usan la lengua, también el castellano lo introduce como segunda lengua, donde se trabajan muchísimo los valores culturales, la historia de los pueblos, todo el tema de los conocimientos de estas culturas se introducen en el currículo y además se articulan, por supuesto, con conocimientos nuevos, con conocimientos de la ciencia y la tecnología modernas, ¿no? Porque no se trata de dejar de lado ni lo uno ni lo otro, ¿no? Por eso se llama una educación intercultural y bilingüe, porque trabaja la lengua de los niños, la lengua materna, pero también incorpora el castellano. Por supuesto. ¿No? Porque tampoco pueden ser chicos desarmados de cara, ¿no es cierto?, a lo que la capital significa, el país significa y el mundo significa. Y no queremos guetos, ¿no? Además, definitivamente. ¿No? De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que miden la eficacia de los profesores de la educación bilingüe? Perfecto. Bueno, estamos trabajando la formación de los maestros, tanto la formación en los institutos pedagógicos y universidades como a los maestros que ya están trabajando en las escuelas y que los estamos capacitando y dando un acompañamiento con 4 grandes criterios fundamentales, digamos, que ellos tienen que desarrollar en la escuela. Por un lado, tienen que ser capaces de diversificar el currículo de acuerdo a las necesidades de los niños, de sus comunidades, de acuerdo a sus intereses, pero también incorporando, como ya decía antes, saberes, conocimientos, prácticas de la cultura, claro, ¿no? Ese es un elemento. Cuán diversificado esté el currículo va a depender mucho la calidad, ¿no?, de los contenidos que se trabajan. El otro es el tema de que el maestro tiene que estar preparado para hacer un diagnóstico del uso de lenguas que tienen los niños, de cuánto manejan su lengua indígena materna y el castellano, y a partir de ese conocimiento que se hace con una prueba muy sencilla, una prueba, entiendo. Prueba muy sencilla, el maestro va a hacer lo que se llama la planificación del uso de lenguas, ¿no? Y entonces hay toda una propuesta de cómo él va a ir trabajando las 2 lenguas para que los niños al final del 6º grado puedan terminar hablando, leyendo y escribiendo las 2 lenguas, ¿no? Entonces es otro criterio de calidad en una escuela IB. La otra es el uso de los materiales. Nosotros desde el año pasado empezamos en el Ministerio de Educación a hacer los materiales hemos empezado con 13 lenguas originarias, y el próximo año, este año estamos continuando con otras lenguas, y el 2014 el 76% de los niños, de 1.100.000 niños, va a tener su cuaderno de trabajo de todas las áreas en su lengua originaria y también en castellano, algunos, ¿no? Algunos cuadernos en castellano. Cuando digo cuadernos de trabajo me refiero a estas fichas como las que tienen pues Santillana, sí, claro, ¿no? Con ejercicios en matemática, en comunicación, en personal social y ciencia y ambiente, ¿no? Y también de castellano como segunda lengua. Y van a tener textos de biblioteca de aula, en castellano y en su lengua, ¿no? Elena, me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas para seguir conversando de estos temas. Claro. Y quiero dejar además planteada la siguiente pregunta. ¿Debe un profesor que enseña desde el bilingüismo ser un profesor mejor pagado o no debe serlo? Vamos a venir con esto tras la pausa, no se vayan. Tips para la calidad. El sistema ISO es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización, ISO, por sus siglas en inglés. Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Ya volvemos con Calidad al Día. ¿Ven esas aves que se dirigen hacia el norte? Sí, mi general. Blancas y rojas. Parecen una bandera. Son una bandera. Es la bandera que flamea por la libertad de esta nación.
La bandera del Perú es uno de los símbolos patrios más importantes del país, ya que simboliza la lucha, los ideales y tradiciones de toda una nación. Felices fiestas patrias les desea Radio San Borja, 30 años líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, hoy es miércoles 17 de julio del 2013. El comandante del Cuerpo General de Bomberos, Mario Casareto, informó que el incendio en 3 galerías de la cuadra 6 del Jirón Paruro viene siendo controlado en un 50%. Al respecto, la jefa de comunicaciones de Sedapal, Cecilia Nieto, informó que gracias al aumento de presión de agua, los hombres de rojo podrán aplacar las llamas del siniestro con mayor facilidad. Por otra parte, la representante de Sedapal instó a la población que vive en los lugares aledaños a hacer un uso racional del servicio. Se sabe por ahora que la División de Emergencia de la Policía Nacional ha dispuesto la presencia de 700 efectivos policiales para resguardar la zona del lugar, a fin de evitar la presencia de personas de malvivir que busquen saquear los locales. La integrante de la bancada de Acción Popular Frente Amplio, la congresista Rosa Mavila, estimó que el audio que registra una conversación del ministro de Defensa Pedro Cateriano demuestra el gran poder que posee la primera dama Nadine Heredia en el gobierno. Yo creo que el semáforo ha estado funcionando ya de un modo ostentoso y ahora, aunque es tarde, eso de que me da luz verde, objetiviza lo que era una verdad, era un secreto a voces, ¿no? Yo creo que aquí el tema de fondo, se dice que el presidente le habría dicho a sus correligionarios, ustedes deben estar conscientes que Nadine es el número 2, es el número 2 en el partido, en las decisiones, en el ámbito público, y es su derecho, ¿no? O sea, puede ser el número 2 políticamente, pero no usando los bienes del Estado ni gobernando, ¿no? Continuamos con la información en Radio San Borja 91.1 en el ámbito deportivo. Los días 19 y 20 de julio se desarrollarán en los 100 kilómetros del desierto de la Huacachina, Le Change Paracas 100K, una ultramaratón organizada por Perú 8000 que busca promocionar la Reserva Natural de Paracas como destino turístico. Hasta aquí la información. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. Emisoras de todo el territorio nacional se unen a través de APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Los que no tuvieron voz, ahora la tendrán. Una radio y televisión abierta al público, al país, para aquellos que quieren decir su verdad. APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. A nuestro fútbol le sobran pases y le faltan goles. ¿Estará pasando lo mismo en tu organización? Anótate en el programa internacional Six Sigma Black Belts y entra en Primera División. Muy bien, qué bueno que se han quedado en los 91.1 de Radio San Borja. Y si usted acaba de sintonizarnos, está en su auto de pronto y ha puesto el 91.1, mi sugerencia es que se quede con nosotros, porque estamos hablando con Elena Burga. Ella es directora de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y me está contando de los esfuerzos que están haciendo para proveer de una educación de calidad desde la educación bilingüe, y es todo un reto, pero es un reto sin duda apasionante. Elena, te estaba preguntando si ese maestro del área rural, que además maneja el tema del bilingüismo, es un profesor no solo mejor pagado, sino que además está revestido de un reconocimiento mayor. Es decir, no es cualquier profesor, debería ser un profesor
mucho más profesor que el resto. No sé si soy claro, Elena. Sí, comparto contigo esa idea. Es lo que el sentido común debería decir, ¿no? Y sin embargo no ha sido así tampoco, ¿no? Si bien es cierto, en las leyes anteriores del profesorado y de la ley de carrera magisterial, sí había un reconocimiento al maestro rural, ¿no? De zona rural y de frontera. Bueno, el plus que se le daba era realmente mínimo. Y por otro lado, el maestro bilingüe sí no aparecía ningún lado, por ningún lado. Simplemente se generalizaba el profesor rural y de frontera, ¿no? En la nueva ley de reforma magisterial sí se ha hecho una diferenciación de varias, incluso categorías, de varias características que deben tener los maestros. Por un lado está el maestro rural, donde también entran la mayoría de los maestros bilingües, ¿no? Que van a tener un plus en la nueva ley. Este año no ha sido posible dar eso porque en nuestro país todavía estamos definiendo y debatiendo. Por fin vamos a lograr definir a qué estamos llamando rural y urbano, porque ese es todo un tema nacional, ¿no? Incluso con el MIDIS estamos en esta tarea, porque ellos también tienen que hacer un montón de actividades y de programas en zonas rurales, y siempre es el tema de qué considera el INEI rural y qué considera urbano. Bueno, entonces eso se está tratando de definir este año, y el próximo año los maestros de zonas rurales van a lograr tener su plus, digamos, por ruralidad. Además de esto, vamos a tener el plus por el maestro que tiene a su cargo las escuelas unidocentes y multigrados, que es que un solo docente enseña todos los grados, o 2 o 3 enseñan 2-3 grados, ¿no? Esos también tienen otro plus. Entonces, además del plus de rural, el que también trabaja en escuela multigrado es otro plus, y el que también trabaja en escuela bilingüe es otro plus, ¿no? Y suele suceder que el de bilingüe es rural y multigrado y bilingüe, ¿no? Entonces, estamos diciendo entonces que sí va a haber una valoración, está habiendo una valoración muy grande de este maestro bilingüe, que el próximo año va a empezar a recibir este plus. De hecho, ya estamos alistando, una especie de también competencias que debe tener este docente bilingüe para que pueda, digamos, recibir también este plus, porque no se trata de darle simplemente porque eres bilingüe, sino porque realmente aplicas educación y educas, intercultural lógico, bilingüe. Claro. ¿No? Elena, hablemos de acreditación, porque mientras escuchaba pensaba, ¿y cuál es el rol que deben cumplir universidades e institutos en proveer al país de profesores bilingües? Y me preguntaba si quizás una acreditación que pusiera un sello a aquellas facultades de educación que proveyeran de esos maestros podría darle un plus a esa institución. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, ese es otro de los temas que también estamos trabajando, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones formadoras de maestros y de maestros interculturales bilingües en particular? Igual, tradicionalmente las universidades, por ejemplo, no les ha interesado a asumir esta tarea como correspondería, ¿no? Si tú miras cuáles son las necesidades del país, una gran necesidad en nuestro país es formar maestros interculturales bilingües para atender la diversidad de pueblos, de niños que hablan una lengua originaria. Nunca se hizo. Los que han estado formando maestros bilingües son los institutos superiores pedagógicos que de las zonas seguramente. De las zonas además, ¿no? Que además son de una precariedad total enorme. Y que se han creado además muchísimas en muchos años por el Ministerio de Educación, pero solo algunas en realidad hacían educación intercultural bilingüe. Algunas de estos pedagógicos han sido muy buenos, no pasan de 8 en el Perú. Y ahora en esta nueva etapa del Ministerio de Educación, en el que muchos de ellos habían dejado la formación de maestros bilingües por el tema de, una normativa que hubo en el gobierno anterior, que no permitía que ingresen con menos de nota 14, y entonces estaban desapareciendo los maestros bilingües, ¿no? Entonces ahora se ha reactivado la carrera en algunos pedagógicos que realmente lo hacen con calidad, ¿no? Porque no se trata de que cualquiera forme maestros bilingües, y lo que estamos promoviendo mucho es que también algunas universidades lo hagan, ¿no? Determinadas universidades. Beca 18 nos está permitiendo, por ejemplo, que universidades como la UCIL, ¿ya? La San Ignacio de Loyola, la Ruiz de Montoya, particularmente esas dos, hay otras dos más que son la sede Sapiense, que está en Atalaya, que ya venía formando maestros bilingües, pero ahora con Beca 18 también.
estamos haciendo que algunas universidades privadas del país están recibiendo a chicos bilingües, ¿no? Exactamente, y algunas estatales se preocupen por ofrecer la carrera de educación intercultural bilingüe, pero además de hacerlo con calidad. Y para eso nosotros en el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe es la que aprueba, digamos, el plan de estudios, ¿no? Porque también tú puedes decir, hacemos la carrera, pero no hacen nada de interculturalidad y de bilingüe. Además hay que trabajar en pared con el Estado, caray, que es rector en educación, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, nosotros estamos ahí para que, aún respetando la autonomía de las universidades, se garantice que se formen a los maestros que necesitamos, con el perfil de maestros que se necesitan en las escuelas. Esa es nuestra principal tarea. Y creo que lo vamos a lograr, o sea, estamos haciendo que algunas de estas universidades que son muy buenas en otras carreras, pues se esfuercen por brindar también una buena educación intercultural con chicos becados que vienen de sus comunidades indígenas, pero que tengan los lingüistas, que tengan una formación en su lengua, igual como corresponde, ¿no? De calidad. De acuerdo. Hablemos de los textos escolares. Alguna vez escuché a una maestra aguajún que decía, sí, el texto que me envía el ministerio está en aguajún, pero las historias que me cuenta no son historias locales, son historias de otro lugar que han sido traducidas al aguajún. Y los chicos se desentienden de eso. Sí, efectivamente. Desde hace 20 años más o menos existen en el Perú, se han hecho algunos materiales. Tampoco se han hecho para todos los grados y todas las áreas, pero sí ha habido algunos materiales. Y la tendencia en muchos casos, sobre todo en quechua y aymara, diría yo, y en algunos casos quizás en aguajún, ha sido a traducir, ¿no? Claro. Los libros que ya habían en español, en castellano, pues lo pasaban a la lengua originaria. Ese no es el trabajo que nosotros hacemos, definitivamente estamos construyendo materiales y por eso nos cuesta muchísimo más académicamente, pedagógicamente y presupuestalmente también hacerlos, ¿no? Porque los hacemos con los mismos hablantes, construyendo, o sea, poniendo textos y relatos de su pueblo, graduándolos para todas las áreas, pero sí introducimos también algunos textos o algo de la literatura nacional, universal, que también los niños indígenas deben conocer y que deben estar escritos en su lengua, ¿no? Eso es bien importante, o sea, hay muchísimos textos que nosotros ponemos, relatos, historias de su cultura, y sobre todo en los primeros grados, y luego hay que ir combinando entre los textos propios, digamos, los relatos, las historias, los mitos de su pueblo, con algunas historias también de otras culturas, incluso de otras culturas que los shipibos sepan de los ayánicas o de los quechuas. Claro. Y de la cultura occidental también, ¿no? Desde una perspectiva intercultural, ¿no? Pero eso se maneja de una manera distinta. No es lo mismo cuando tú traduces un texto y le pones al niño como si esta fuera la única cultura, y otra cosa es que tú haces textos donde tú le dices todo lo de su cultura, pero también le dices existen otras culturas y otras lenguas que tú también debes conocer, y otros mundos y otras maneras de vivir y otras maneras de vestir y otras maneras de organizarse y otras maneras de hablar, y eso es lo que vamos trabajando desde un enfoque intercultural en los materiales, ¿no? Elena, ¿cuán útil sería para el Ministerio de Educación que los libros de la educación intercultural bilingüe tuviesen acreditaciones internacionales, por ejemplo? Además, pensando en ayuda de la cooperación internacional justamente para proyectos como este. Claro, bueno, sería excelente, ¿no? De hecho, antes no respondí tu pregunta sobre la acreditación también de las instituciones formadoras. Y sí, en el Ministerio de Educación estamos viendo qué instituciones internacionales acreditan a los formadores de maestros en general, que tampoco los tenemos, de maestros del Perú, y a maestros interculturales bilingües, que también hay algunas que podrían hacerlo y que nos ayudarían muchísimo, ¿no? Para tener maestros calificados y que tú puedas decir, este es un maestro bilingüe porque maneja todo lo que es E y B. Y ayudaría a levantar muchísimo incluso la mirada que tenemos en el Perú de la educación intercultural bilingüe. Lo mismo con los materiales, ¿no? O sea, también efectivamente podríamos ver que los materiales en lenguas originarias tengan algo así como una visación que nos diga que son materiales de calidad, estamos construyéndolas con mucho esfuerzo, ¿no? Tratando además de que estos materiales tengan
no solo la calidad de la escritura en la lengua, sino que tengan este componente de la cultura, pero al mismo tiempo un enfoque intercultural, pero que al mismo tiempo sean pedagógicamente hermosos, didácticos, que les gusten a los niños y que les demanden intelectualmente, ¿no? Que les cuestionen, que los reten, que les ayuden a generar nuevas capacidades, ¿no? Y eso es todo un reto hacerlo en lenguas indígenas además, ¿no? Elena Burga, muchísimas gracias por habernos acompañado y suerte en el esfuerzo, que es el esfuerzo además del país, caray, por este 22% de niños que no son poca cosa. No son poco. 47 pueblos indígenas de nuestro país, que además lenguas que están desapareciendo, pese a todos o los pocos esfuerzos que se hacen, creo que se deben hacer mucho más, porque la tendencia es esa definitivamente. Los niños están dejando de hablar sus lenguas, lamentablemente. Hemos perdido 200 años, ya vamos a cumplir 200 años de independencia el 2021, y estos pueblos y estas lenguas han sobrevivido, pero en los últimos 20 años estamos arrasando con estas lenguas, más de lo que se hizo en los últimos 150 años. Elena Burga, muchísimas gracias. Directora de Educación Intercultural Bilingüe, el Ministerio de Educación ha estado con nosotros y nos ha dado estos alcances tan importantes. Hacemos una pausa. Tips para la calidad. Para la Diplomatura en Gestión de la Calidad e Innovación, hoy ser competitivo no es una opción, es una obligación. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. LED Expo Perú 2013, la única feria internacional de tecnología LED. Una puerta para realizar excelentes negocios y miles de contactos con un público especializado. Del 29 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Club. Reserva tu stand al 476-1189 o escríbenos a info@expoeventosperú.com. Auspicia Radio San Borja. Todo lo que usted debe saber sobre la salud bucal y dental, escúchelo en La Hora del Dentista con el doctor Jesús Ochoa. Prevención, odontología integral y estética con los especialistas más renombrados. La Hora del Dentista, jueves 7 de la noche, por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. ¿Qué tal? Soy Blanca Castro Varela y te invito a que me acompañes en el despertar de nuestra luna. Vamos a platicar sobre empoderamiento personal, autoestima, autovalía, sobre la pareja. Vamos a aprender de forma divertida a mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Todo esto y mucho más en el despertar de nuestra luna. El despertar de nuestra luna por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Gianoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Cuatro y 48, seguimos en el programa. Recuerde que el 22 de julio vence el plazo para el curso de especialización en gerencia de proyectos y calidad del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También hay una diplomatura de estudio modalidad virtual en gestión integrada ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001. Ya lo sabe, ahí están las fechas hasta el 24 de julio. Y también quiero recordarles algo importante, y es que se viene un congreso muy importante del que les quiero hablar, que es el segundo Congreso Internacional de la Calidad en el Hotel Los Delfines el próximo 13 y 14 de agosto. No lo olviden, se va a hablar del Sistema Nacional para la Calidad, de la estandarización y evaluación de la conformidad, impacto y estrategia de negocios, sostenibilidad de empresas globales, en fin. Esto va a ser en el Hotel Los Delfines 13
y 14 de agosto. Bien, no quiero que se me pase más el tiempo porque tengo dos invitados con los que quiero conversar. Estoy con Magali Silva, empresaria y la mejor tamalera del Perú. Si usted quiere un buen tamal, tiene que llamar a Magali, ¿no es cierto? No hay vuelta que darle. Y estoy también con Antonio Orjeda, director de la revista Mujeres Batalla, un periodista muy conocido que además ha publicado un libro que se llama Mujeres Batalla, donde coloca en vitrina mujeres muy importantes y les da un espacio. Ambos, bienvenidos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Magali, ¿cómo consigues hacer un tamal de calidad? Mira, buscando los insumos de calidad, ser muy cuidadoso en la búsqueda de un buen maíz, un buen aceite, unas buenas aceitunas, unas buenas pechugas de pollo. Y el insumo es la clave. La clave, definitivamente. Yo cuando viene personal ya a trabajar conmigo, los muchachos llegan en blanco. Yo tengo que ponerme como maestra a enseñarles a amarrar, a envolver. ¿Y quién te enseñó a ti? Yo soy ya la cuarta generación en mi familia, sí, desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre y continúo yo. Correcto. Antonio, ¿y tú dónde encuentras estas mujeres fantásticas? Cuéntame. Bueno, o van a ti. La suerte es que en el país hay una cantidad enorme de mujeres valiosas, ¿no? Y es rico porque el nuestro, lo sabemos, es un país machista, clasista, racista, y lo rico es que estas mujeres nos sirven precisamente de ejemplo para voltearle el brazo, digamos, a esta tendencia nuestra a no celebrar el ilícito ajeno, ¿no? Entonces, a través de ellas podemos sembrar harto ejemplo. Correcto. Una empresaria como tú, que además Gastón Acurio, que es el gurú, digamos, de la comida en nuestro país, te señala como la mejor tamalera, Magali. ¿Te permite soñar en qué con respecto a los tamales? Bueno, me permite soñar en todo. Yo siempre he estado soñando, soy una soñadora neta y soy de las que sueño y plasmo los sueños, o sea, no los dejo en fantasía, ¿no? Uno de ellos es que yo, como un tema personal, decidí seguir manteniéndome en la calle, a pesar de que ya mi empresa iba creciendo. Hice un taller muy bien implementado, registré mi marca, registré el tema de sanidad y todos los temas que uno tiene que tener como una buena empresaria, ¿no? ¿Y preferiste la calle? Sigo en la calle. ¿Por qué, Magali? Porque pienso de que también en la calle se puede encontrar un producto de calidad donde la gente se le da pues lo mejor. Van gente desde la planicie, desde Surco, a buscarme hasta el RIMAC, a comer un riquísimo tamal de pulpa de cangrejo. Uy, qué rico. Un tamal de langostino, un tamal de maíz morado. Ahora me hace decir, Magali, ¿dónde te encontramos? Sí. Eso está muy bien. Sí, entonces ese es un indicativo mío de que podemos dar calidad sin tener que de repente encerrarnos en cuatro paredes como un restaurante o una cosa más frívola, ¿no? O que ya te separa un espacio, ¿no? Dices, no, ya soy empresaria, ya tengo que estar en estos estándares, en este nivel, que no me parece. Ok. ¿Has pensado en exportar tu producto? Porque para exportar uno tiene que pensar en ciertas certificaciones, hay que conseguir ciertas cosas a nivel formal. ¿Has imaginado eso? Sí, lo he pensado. Es algo que todavía estoy madurando la idea, no la plasmo todavía porque pienso que todavía tengo que hacer muchas cosas aquí en mi país. Tengo una niña pequeña de 8 años, todavía siento que soy una madre joven, no quiero meterme de todo al negocio porque siento que Génesis necesita mucho tiempo. Entiendo. Entonces, dedicarme el 100% al negocio es perderme mucho tiempo con ella. Antonio, las mujeres que has retratado también, que has tomado historias de ellas en tu libro y en la revista en Mujeres Batalla, son mujeres que han sabido compatibilizar justamente esto, el esfuerzo personal y la maternidad, ¿no es cierto? De los casos que tú has visto, ¿hay alguno que tú recuerdes con especial, digamos, cariño, con admiración por aquello que encontraste? Es muy difícil responderte, tengo que recurrir a este cliché de si a una madre le preguntan, tiene 10 hijos, ¿a qué hijo elige? A todos los quiere igual. Es que es increíble porque cada mujer, lo sorprendente de esto es entrevistar a personajes, a mujeres
que no son mediáticas, que no son conocidas. Puede ser una persona que ha pasado hoy día por tu costado y resulta que si indagas en ella tiene una historia súper poderosa. Entonces lo bacán de hacer esto es que todas se sorprenden. O sea, mi labor es identificar, olfatear, hurgar dónde están estas chicas, estas mujeres batalla. Y obviamente, como hay un tema clave, la gente buena se rodea de gente buena. Entonces muchas veces ellas me terminan recomendando, oye, conozco un caso. Porque también hay un tema importante, es que, y vinculado al tema de calidad, yo no entrevisto a mujeres únicamente porque hagan dinero. Eso no es lo importante. Yo entrevisto a empresarias, ejecutivas, emprendedoras sociales, pero a personas que consciente o inconscientemente le hacen bien al país. O sea, esa es la clave. El tema de calidad va por ahí. Interesante. O sea, jamás una Magali Medina o algo parecido. Ok. Yo recuerdo mucho a Vilma Parra, por ejemplo. Extraordinaria. Y justamente, calidad. Vilma terminó haciendo zapatos, pero ella arrancó como ambulante. Así es. Arrancó como ambulante y antes de vender zapatos ella vendía frutas. Exactamente. Y ahora, de nuevo, tema calidad. Ella iba al mercado de frutas. Normalmente los comerciantes iban a comprar a las 5 de la mañana. Ella iba a las 3. ¿Para qué? Para conseguir lo mejor. Iba a la calle, ella vendía en Jesús María y cada fruta ella la lustraba. O sea, cuando iba el comensal, cuando iba el cliente, lo que encontraba era algo maravilloso. O sea, ella ofrecía, y ella pues no tenía estudios. Ella es una mujer de un origen muy humilde. Ella creció en un arenal. Ella me contaba de que, bueno, en verano tenían que ir a buscar agua y tenía que en baldes, y esta agua la echaban en la arena y ella tenía que pisar ahí. Claro. Irónico, ¿no? Que ella andaba descalza y hoy en día tiene una cadena de zapaterías. Es una historia fascinante, Antonio. Increíble. Y nada, y todas esas historias tú las puedes encontrar en la revista hoy en día, antes en el libro. Y lo rico es que estos productos, por ejemplo, el libro, más allá de haber sido un éxito en ventas, terminó siendo usado en colegios, en universidades, en escuelas de negocios. O sea, porque sirve de ejemplo. Claro. Te inspira, ¿no? Y entonces la revista está también sirviendo para lo mismo. Entonces, me piden que les dé la dirección del Facebook. Dámela, Nada, claro. Entren al Facebook, a Revista Mujeres Batalla. Ajá. Y obviamente, si es que les parece, pongan me gusta, ¿no? Claro. Ahora, el tema de los tamales, ya para cerrar, porque el tiempo nos gana, Magali, ¿hay la posibilidad que podamos pasar de probar tus tamales a probar otros sabores desde el mundo de la comida criolla, a probar otras propuestas? Claro, sí, yo ya tengo 20 tipos de tamales. Ya. Y sigo innovando. Mi meta, o sea, la innovación es clave. Sí, es clave. La innovación fue uno de los factores fundamentales de que mi empresa dé ese salto a lo mejor, claro. ¿no? A lo mejor. Ya el último tamal que hemos creado es un tamal de quinoa con salmón. Uy, qué rico. Que yo lo he probado. Ahora te buenazo. Sí. Se vende masivamente, ¿no sabes? Y yo muy feliz, pues, ¿no? De crear algo que a la gente le guste. Correcto. Pero Magali, tantos años de tamal, ¿cómo no se le ocurrió a nadie toda esta inventiva? ¿Llegaste tú? ¿Te das cuenta el valor que hay detrás de esto? Sí, creo que ahora sí. Ahora sí. De acuerdo. Antonio Ojeda, Magali Silva, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Recordarles Mujeres Batalla. ¿Dónde podemos conseguir la revista, Antonio? Bueno, las pueden encontrar ahora estos fines de semana en la Feria del Libro. Ya. Justamente vamos a estar en el stand de Librería Z, y precisamente la historia de Magali salió en nuestra edición número 8 y la vamos a tener ahí de oferta en la feria, así que nada, la van a encontrar. Y nada, se van a inspirar y le va a dar hambre también. Esto es inspiración. Gracias, Antonio Ojeda. Gracias, Magali, por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir ya, pero quiero decirles que el 25 de julio vence el plazo para el curso de especialización para universitarios en herramientas y habilidades para la calidad en el trabajo en el Instituto de la Calidad de la PUC. También una diplomatura de estudios en la modalidad virtual Gestión Integrada ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001. Va el 22 de julio, las fechas pasan inmediatamente. Y hay una diplomatura también de especialización avanzada en gestión, mejora y rediseño de procesos. Va el 2 de agosto, todo en el Instituto para la Calidad, por supuesto. Que tengan muy buenas tardes, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron
Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.